asegura que se ha marchado a Bruselas para proteger al pueblo. El pueblo quería estar en la calle y defender las instituciones. ¿Qué había de real en esas instituciones?, preguntaba Renato. ¿Había control del territorio? Seguramente se podría haber forzado, pero no se ha querido forzar. Cataluña tiene policía propia. Se podría haber forzado, pero nadie quería una guerra en la calle. La manera más inteligente de presionar a Europa en la actualidad es mediante el civismo. El mensaje, si es cívico y no violento, tenemos mucho más a ganar. La gente estaba dispuesta a salir y a aguantar los golpes de la policía sin utilizar la violencia, porque si utilizamos la violencia, Europa ya va a dar luz verde al Estado español que nos envíe más efectivos policiales y militares, aparte de los 12.000 que ya tenemos. Y recordar el porcentaje de población. Imaginaros el horizonte con la población que hay, qué equivalente el número sería el de aquí, 12.000 policías por un lado y 16.000 por otro. Son unas cifras increíbles. Por tanto, me había apuntado algunas cosas más. Bien, pero yo me gustaría cerrarlo en esta línea. Por un lado, lo que acabo de comentar, y con esto paro, para por si alguien quiere hacer alguna pregunta más. He sido lo más breve que he podido, pero de verdad que vivir esta situación es muy increíble, porque nunca me había sentido perseguido por hablar en la clase, política, nunca me había perseguido, me había visto perseguido por ciertas actitudes que ahora sí que están sucediendo, y insistir en que esto fue nacido de manera cívica y de ciudadanía, pero que obviamente no hay que negar los intereses ocultos de los políticos que saben manejar la opinión pública para usarlos y utilizarlos de marionetas. Yo creo que pasar por alto esta cuestión es ser muy ingenuo. Es decir, pienso que la gente pide independencia, pero está claro que no todo es esa independencia. Bueno, no sé si he respondido a todo o a casi todo. De verdad que insisto que es más una falta de tiempo real, ¿no? A la hora de expresar tantas cuestiones, tantos ecos que quedan detrás, pero la importancia para mí de hablar sobre estas cuestiones hoy es hacer que mucha gente entienda, en este caso en Brasil, pero en muchos otros lugares en los que estoy enviando algunos textos, como por ejemplo a otras ciudades de Europa, ¿no? En Italia tampoco entienden qué sucede aquí, o cosas de este tipo. Insistir mucho en esta cuestión de la ciudadanía, de que la gente ha decidido defender la calle, ha vuelto a la calle, ha vuelto a decir, ¿no?, que las calles serán siempre de ellos, porque es importante, pleno siglo XXI, decirle al resto de Europa que la cuestión en Cataluña es sobre democracia y no sobre otra cosa, y que los siguientes serán ellos, es decir, otros países en Europa. Y lo dejaría aquí. Agradeço ao professor Francis pelas respostas iniciais, as provocações do professor Renato, e gostaria agora de passar por um debate com os nossos seres viventes que estão aqui. Vamos tentar falar no microfone, está sendo gravado, e nós vamos pôr depois no YouTube, para a situação do Francis ficar mais complicada ainda lá na Catalunha, com os chefes dele, das universidades que ele trabalha. Então, vamos fazer uma primeira roda. Você ajuda aqui? Ajuda, claro. Vem cá no microfone. E a gente Thiago, ajuda aqui na hora que tiver. Vamos virar a câmera. Vira a câmera. Tem que pegar quem tiver falando menor. Isso, cara. Tá bom. Ó, Deus não Bom, primeiro, queria parabenizar a iniciativa de promover esse debate aqui na faculdade. Eu acho fundamental a gente parar.
No oigo nada, no oigo nada. Eu vou falar mais alto e mais pausado, então. A primeira coisa que eu disse, né, foi parabenizar os organizadores desse evento pela iniciativa de discutir uma questão que me parece fundamental e que a gente pare para pensar sobre o que se passa no nosso mundo hoje, não apenas no Brasil, mas também na Catalunha e outros locais. Bom, eu gostaria de começar. Foi tocada aqui a questão sobre a imprevisibilidade desses acontecimentos, né? Eu estive na Espanha em 2007, um período curto, mais ou menos um mês, inclusive em Barcelona, e a coisa que mais me saltou aos olhos quando eu estive na Espanha foi justamente a fragilidade da unidade da Federação Espanhola, né? Naquela época, inclusive eu tive um voo cancelado no aeroporto de Madrid. Eu estava no aeroporto por causa de um atentado do ETA, uma bomba que estourou no estacionamento. Eu estava no aeroporto naquele dia. E viajando, né, eu tinha conhecidos pela Espanha, eu observava como a unidade da Federação Espanhola foi construída, né, de uma maneira imposta, né, de uma maneira ditatorial, e como isso era uma questão muito mal resolvida na Espanha, né? E como a cada região se identificava muito mais, né, com a sua identidade regional, né? Enfim, eu previ ali na Espanha, né, claro que não exatamente isso, mas uma situação de conflito que tinha muita possibilidade de vir a explodir em um momento ou outro, né? Bom, a pergunta que eu queria colocar diz respeito, eu concordo com o Ditias, de que é interessante prestarmos mais atenção com relação às novas práticas concretas de resistência que estão emergindo lá também na Catalunha, mas a pergunta que eu teria é essa: como essa crise catalã atual, em que medida ela ilustraria uma crise da democracia representativa, né? Isso porque, em princípio, se trata de uma luta de independência, uma típica luta no modelo, na lógica da soberania, né? Inclusive mobilizando aqueles típicos argumentos do Estado-nação, da tradição, da ancestralidade catalã, etc., né? Então, a minha primeira pergunta seria essa, e associada a essa pergunta o seguinte: é claro que, e concordando com a Joyce, é claro que há uma multiplicidade de forças em atuação nesse momento na Catalunha. Os anarquistas, os separatistas nacionalistas tradicionais, aqueles que são simplesmente solidários em relação à violência policial que está acontecendo hoje na Catalunha. Mas, né, concordando com o professor Francis, né, me parece que o que mais unifica hoje essa resistência e esse movimento na Catalunha é a luta por democracia, mas não exatamente por democracia radical, essa é a questão. Esse me parece minoritário. O maioritário, vamos dizer assim, o que está unificando essas pessoas, em grande medida, é uma luta por uma autonomia popular mediante voto, né, no sentido tradicional de uma democracia liberal representativa, né? Então, por isso a minha pergunta: até que ponto isso que está acontecendo na Catalunha ilustra uma crise da democracia representativa? Vamos fazer por bloco, gente, 3 perguntas. A gente responde por blocos também. Boa tarde. Quero parabenizar os professores, as produções foram brilhantes. Eu tenho uma dúvida direta que se refere à pauta nacionalista da região da Catalunha. Será que é essa pauta nacionalista que gerou antipatia externa ao movimento de independência? Porque quando a gente fala em nacionalismo, a gente pensa em movimentos de extrema direita, e isso causa uma certa antipatia e preconceito à situação e a outras situações vividas só pelo povo catalão, que só eles sabem o que é a situação deles inserida na Espanha como Estado, mas que ao externo, ao midiático, nos parece um movimento nacionalista de subjetividade, de separação, ao se trocar só um Estado pelo outro por não querer se misturar ao povo espanhol. Aí eu quero saber se é esse o ponto do erro do movimento, de essa parte nacionalista ficar tão evidente, apesar que ela também movimenta a separação. Mais um para esse bloco? Serão 2 blocos. 2 blocos. Ditias,
¿Puedo responder a estas dos preguntas para no extenderme mucho? ¿Puedo responder a estas dos? ¿Hacemos de dos en dos? Você acha melhor podendo? Tudo bem? Se fizer dois Y minutos para vocês? respondo de dos en dos de manera breve y así no pierdo el hilo. Francis, eu vou pedir para a Luísa comentar também, tá? Rapidamente. Você responde rapidamente e nós comentamos rapidamente também. Vale, pero ¿respondo a estas dos? Pode começar. Vale. Lo primero es, como todos los cambios, pienso, podemos hablar de que en Cataluña hay de manera efectiva una crisis de las democracias representativas. Sí, porque existe esta crisis en toda Europa y no solamente es algo que está en la calle, sino que en toda Europa el problema que está habiendo en la actualidad, y así lo sostienen diversos teóricos actualmente, es precisamente que se ha agotado el modelo de la democracia representativa. Está agotado. Podemos hablar en adelante más sobre qué significa eso, pero hay una cuestión fundamental. Podríamos hablar ahora de democracia radical. Hay un problema, como decía antes, por mi parte puedo decir sí, pero desde otro punto de vista también hay una gran ingenuidad porque en Europa somos revolucionarios de salón. Es difícil. Hay mucha gente que habla de cambio y de revolución y literalmente de cambiar las cosas, pero tampoco se sabe de qué se está hablando. Si entendemos la idea de democracia radical de una manera que es una definición un poco fea, que es la que hace Habermas respecto a la idea de democracia radical de Castoriadis, y dice que es una especie de movimiento poético demiúrgico. Quizás sí, hay algo de democracia radical, pero eso tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que lo que menos le ha preocupado ha sido, después de la proclamación de independencia, ¿qué? A mucha gente ya no le preocupa el qué. Es como el caso de una mujer maltratada que todo el mundo te dice, no te vayas de casa, no abandones a tu maltratador, porque si te vas, ¿dónde irás? En Cataluña ha sucedido eso. Lo importante ya no es dónde irás, es sé que tengo que irme y vamos a empezar de cero. Y en Cataluña hemos empezado de cero 5 ocasiones desde el año 1640 y siempre ha habido un motor muy importante. Cataluña es un motor a nivel intelectual, es increíble. Me encantará en algún momento pasar referentes no solo del anarquismo o a nivel político, a nivel literario. Sabéis, a nivel artístico, Miró, que es catalán, Pau Casals, compositor, músico, hay multitud de nombres que son internacionales en Cataluña. Nos sucede nada, la gente dice, nos recuperaremos. El Estado nos ha pisado muchas veces y nos hemos recuperado siempre. Por tanto, ¿cuáles son las medidas efectivas de control, de territorio, de control, de muchas cosas? Están ahí, pero tampoco era la máxima preocupación. La máxima preocupación es aquellos que dicen que están para protegernos, nos están golpeando. Aquellos que dicen que vivimos en democracia han demostrado lo que ya sabíamos, y es que son los herederos del franquismo, o sea que ya sabíamos, y multitud de cuestiones más en esta línea. El segundo tema, que creo que es muy importante, la segunda cuestión. Es cierto, en Europa hay mucha gente que está relacionando el nacionalismo con los movimientos nacionalistas de extrema derecha que hay en Europa. Son horribles.
Lo que sucede en Cataluña es completamente lo contrario. Se está reivindicando la democracia, se está reivindicando crear la ley de transitoriedad jurídica de la República, que está publicada y se puede leer, ustedes la pueden leer, explica el carácter inclusivo del pueblo catalán. No quiere para nada eliminar castellano, por ejemplo. No quiere para nada hacer una limpieza étnica, como querría un nacionalismo de extrema derecha. No tiene nada que ver con eso. Quien quiera puede irse a la República Catalana y eso es lo que dice la ley de transitoriedad. Y estamos hablando en los términos contrarios a los de la no inclusividad. Los nacionalistas de extrema derecha son anti-europeos. En Cataluña se ha intentado llevar la cuestión a Europa para decirle a Europa: nosotros queremos ser una república catalana dentro de Europa. Es decir, que hay muchas cuestiones que son completamente diferentes. Por otro lado, lógicamente, todo esto se realizaría mediante un proceso constituyente en el que se acabaría decidiendo de qué manera queremos regularnos, si mediante formas representativas de gobierno o si de otro modo. Una de las formaciones que más peso está cogiendo es esta de la que os he hablado hace un momento, la CUP, que precisamente, a diferencia del resto de partidos políticos en los que hay un cabeza de lista, que es el jefe, en la CUP lo que hay es la característica de la democracia radical originaria, por sorteo. A la gente le va tocando formar parte de ser un portavoz de ese grupo. Estamos hablando de un cambio que a muchos no les va a gustar en Europa y en otros lugares del mundo tampoco, porque la gente por primera vez desde hace muchos siglos está volviendo a hablar de la posibilidad de una democracia radical. ¿Es lo que quiere todo el mundo? ¿Es de lo que habla todo el mundo? No, pero hay una gran cantidad de personas que está desarrollando un movimiento intelectual muy fuerte en la línea de promover una pedagogía sobre lo que es la democracia, que no tiene nada que ver con lo que siempre se ha dicho que es esta democracia, ¿no? Que son los gobiernos representativos. Este es un poco el tema de la conferencia que yo daré cuando esté aquí en diciembre, ¿eh? El tema precisamente de los gobiernos representativos y la democracia. Pienso que ya he dicho que iba a ser breve, pero no es difícil. Ahora ya he acabado. Obrigado, Francis. Tem uma coisa acontecendo. O governo espanhol travou. Creo que extrema derecha es una cuestión que va más allá, es una cuestión de valor. Por otro lado, hay una posibilidad implícita de ir a una democracia radical. ¿Me oyes bien, Francis? ¿Francis? Sí. ¿Me oyes bien? Creo que se ha congelado la imagen o algo así. Sí. ¿Me oyen? Pero ahora sí. Yo tengo la imagen paralizada, pero les oigo. Sí. ¿Podemos hablar? También lo tenemos paralizado. ¿Qué faz? Pero oyes. Andicias, desligas Escape y vuelves a marcar rápidamente, a ver si coge.